Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Efraín Zapata y esto es Ideas sobre Liderazgo, el espacio donde cada semana platicamos sobre todo lo que tiene que ver con liderazgo y compartimos contigo temas y prácticas que te ayudarán a ser un mejor líder cada día, tanto en tu vida personal como profesional. Bienvenido. Y hoy estamos de manteles largos por dos razones. La primera es que arrancamos una nueva temporada en Ideas sobre Liderazgo, trayéndote nuevos temas, herramientas, prácticas, pues para fortalecer tu liderazgo. Entonces, cada año tenemos dos temporadas, de esta forma organizamos un poquito los episodios y pues también nos ayudan a ganar esa trazabilidad y a tener estos momentos de celebración junto contigo. Y hoy, como también es costumbre para cada inicio de temporada, pues tenemos el gran gusto de estar con nuestro productor Edgardo Bustamante, quien nos está sugiriendo un tema muy interesante, un tema que pues algunos de ustedes también nos han comentado, nos han pedido. Sin más preámbulo, ¿qué tal, Edgardo? ¿Cómo estás? Cuéntanos de qué vamos a hablar hoy. Muy bien, Efraín, muy contento de estar aquí, muy contento de iniciar esta temporada. Y pues hoy vamos a tocar un tema muy importante, hoy en día sobre todo, que es el liderazgo humano. Es un tema central en este momento y estoy seguro que con toda tu experiencia, tu expertise, vamos a poder ahondar en ese tema muy detalladamente y arrojando mucha luz sobre la audiencia que hace el favor de escucharnos. Excelente, Edgardo. Pues muchas gracias por traernos este tema a la mesa. Y como siempre, antes de comenzar, te invito a que nos sigas en la plataforma donde nos estás escuchando. Activa esas notificaciones y recomienda Ideas o Liderazgo a tus colegas, a tus amigos, en tus redes también. Esa es la mejor forma de que tienes para ayudarnos a hacer crecer esta comunidad y llegar a cada vez más líderes como tú. Así que bueno, Edgardo, pues comencemos con este interesante tema. Efraín, iniciemos con la primera pregunta. ¿Por qué hoy es más importante que nunca hablar de humanidad en el liderazgo? Humanidad en el liderazgo. Fíjate que este es un tema bien importante y que pues en realidad permea todo lo que nosotros compartimos aquí en Ideas sobre liderazgo, y creo que es muy importante hablar hoy más que nunca sobre esto porque vivimos en un entorno de mucho cambio, de incertidumbre, de desgaste emocional, este famoso entorno VUCA del cual hablamos tanto y que pues se vino acrecentando después de la pandemia, y hoy en día pues permanece esa incertidumbre, esa ambigüedad con otros retos, con otros momentos, tanto en lo económico como en lo político como en lo social. Hay muchos elementos alrededor que hacen que hoy sigamos cambiando como sociedad. Y es que las personas el día de hoy, frente a este tipo de entornos, buscamos no solamente resultados, no solamente un entorno de trabajo adecuado, sino que buscamos tener sentido, propósito, espacios donde desarrollarnos y donde generar nuevas iniciativas, proyectos, temas, donde todo lo que nosotros podemos aportar y dar se genere, se exponencie y se pueda aprovechar. Y es que la humanidad o ese sentido humano en los líderes pues no es una debilidad, todo lo contrario, es un motor de confianza, de compromiso, y que nos ayuda a todos a afrontar este tipo de entornos de ambigüedad, de incertidumbre de las cuales platicamos, incluso frente al advenimiento de cada vez más y nuevas tecnologías que parecerían dejar a la persona de lado. Es todo lo contrario. Ante ese tipo de nuevos elementos, nuevos cambios, nuevos retos, el ser humano y el poner a la persona al centro de cualquier estrategia organizacional se vuelve fundamental para eso, para seguir atrayendo talento, para seguirlo reteniendo y para darle la oportunidad a las personas de realmente dar lo mejor de sí mismas, realmente sacar todo su potencial y pues poder tener un mayor impacto en todo lo que hacen. Esto es un poquito poner también las personas al centro, y creo que con lo que estás diciendo, al humanizar el rol del líder, se humaniza al líder mismo. Por supuesto, finalmente es poner a la persona al centro de toda la estrategia. Y ojo, la persona no nada más es el colaborador, no nada más es el equipo, somos todos, empezando justamente por el líder. ¿Por qué empezando por el líder? Porque él o ella tienen que tener esta conciencia, y si él o ella se están cuidando, están viendo por sí mismos, están viendo por su propio bienestar, va a ser mucho más fácil que hagan esto por su equipo, que los cuiden, que los alineen, que los tengan en consideración para poder ir más allá. Y déjame te complemento una cosa más, Edgar. Esto tampoco es ni un elemento romántico, ni color de rosa, ni únicamente hacerlo porque es muy bueno. No, es un aspecto económico también interesante. Hoy en día cada vez más también se habla acerca del capitalismo consciente.
un medio minutito, el capitalismo consciente lo que nos dice es que hoy en día las organizaciones no tendrían por qué poner únicamente a sus accionistas o a sus dueños como el centro de la organización o como ese único fin de generar utilidad. No, hoy en día tenemos que ver mucho más allá a todos nuestros grupos de interés. Nuestros grupos de interés, por supuesto, incluyen a nuestros accionistas, a nuestros dueños, pero también incluyen a la sociedad, también incluyen al entorno, también incluyen a nuestros colaboradores, a nuestra gente, a nuestros proveedores, a nuestros clientes, a todas esas personas y jugadores o roles que hay alrededor de la organización. Por eso es que es más importante que nunca también prestar atención hacia el interior, hacia las personas y ser congruentes en este sentido. Me llama mucho la atención lo que estabas mencionando ahorita. Creo que este no es un cambio súbito que sucedió de repente y todo es una ocurrencia. Es un cambio que viene de un proceso de transformación que engloba a todo el mundo del trabajo y en general a todo el mundo. Por eso me gustaría preguntarte, ¿cuáles son las señales de que el liderazgo se debe transformar hacia un enfoque más humano? ¿Cuáles son estas señales que se fueron dando y que se siguen dando seguramente en este momento? Me encanta cómo lo pones, Edgardo, porque tienes razón. Viene de más atrás, no es un cambio súbito. Yo diría tampoco es una transformación radical, es una evolución. Es una evolución. En otros episodios hemos hablado acerca de cómo las macro tendencias en el mundo del liderazgo, como en el mundo de los negocios, como en cualquier otro aspecto que nosotros revisemos, esas macro tendencias van generando carriles que nos ayudan a ir evolucionando en determinada dirección. Entonces, por ejemplo, el trabajo remoto, el trabajo híbrido, no es nuevo, incluso desde antes de la pandemia existía. Este tipo de situaciones en específico lo que han hecho es hacer que esa evolución se acelere y se magnifique y que hoy en día sea mucho más normal, forme parte de nuestra vida y tal vez le ganamos por ahí unos 5 o 10 años al tener la conciencia de que hoy se puede trabajar, por ejemplo, de forma remota o de forma híbrida. Lo mismo sucede con esto. Este tema del liderazgo humano es una tendencia que se ha ido gestando y construyendo, pues en realidad desde finales del siglo pasado, que a partir de a lo mejor pensemos mediados del 2010 al día de hoy, se ha ido cada vez más consolidando y es hacia allá hacia donde nos estamos dirigiendo. No es, por supuesto, un cambio súbito de que digamos, híjole, a partir del 2026 todos tenemos que ser líderes humanos. No, ya lo teníamos que ser desde antes, claro, pero esto es algo que tenemos que ir adoptando en las organizaciones a través de la conciencia, a través de las prácticas, a través de nuestro enfoque hacia las personas y, repito, hacia nosotros mismos. Y respondiendo, ¿cuáles son esas señales de que el liderazgo se debe de preocupar cada vez más por este enfoque humano? Pues señales humanas, señales relacionales. Por ejemplo, si la organización vive temas de alta rotación, de cinismo, de desconexión con los resultados, con el propósito, con la misión, esa falta de confianza dentro del equipo. Por ejemplo, personas que cumplen, pero que ya no están realmente, que están ausentes, que ya no proponen, que no se entusiasman, que da la hora de salida y ya están checando, ya se están yendo. De ese tipo de personas que renuncian sin haber renunciado, ¿no? Son un poquito como los zombies. Están, pero ya no están en vida, están y continúan dentro de sus actividades laborales, haciendo que hacen o cumpliendo los mínimos, pero en realidad ya no están enganchados, ya no están motivados, ya no están allí con un propósito claro. Todo esto, si te fijas, son, te digo, señales relacionales, señales humanas que corresponden a generar un liderazgo más humano. También señales a través de nuestro clima laboral. Cuando nuestro clima laboral está llevando a las personas al borde, hay mucho estrés, hay falta de conexión, falta de estos espacios de claridad mental y ya estamos tan en ese rollo de la urgencia, de lo inmediato, de todo era para ayer, antier o la semana pasada, que no nos damos un espacio para disfrutar de lo que estamos haciendo. Es momento de voltear y vernos en nuestra humanidad como seres humanos, como personas. Y no es que sea como un estilo de liderazgo en determinadas situaciones, no, sino como decíamos, es una evolución. Hacia allá tenemos que ir como sociedad, como mercado laboral. La cuestión es que hay a lo mejor elementos que hacen que ese cambio se vuelva más urgente cuando se amerita, cuando tenemos este tipo de señales por las cuales tú me preguntabas, pero en realidad todo debería de ir hacia allá. Entornos
cada vez más jerárquicos, directivos, súper estructurados, ultra procedimentales, pues cada vez se van a volver más raros, y sobre todo el talento de las personas están menos dispuestas a trabajar en ese tipo de entornos justamente por esto, porque no se están tomando en cuenta sus necesidades desde la persona. Me parece muy acertada la palabra que utilizas de que es una evolución, porque también podría pensarse de repente que a lo mejor es una moda o un prototipo de algo que se debe de cumplir. Y por lo que mencionas, en realidad tiene que ver con una evolución que implica una transformación, ¿no? Exacto. Para ser un líder distinto, muy adecuado a las exigencias, pero también a la sensibilidad que se vive hoy en día, ¿no? Exactamente, es esa evolución. Nosotros, por ejemplo, a través de la firma de consultoría que también tengo el gusto de dirigir a través de Sappi Solutions, nosotros siempre decimos visión estratégica con sentido humano. Es decir, tenemos, como tú bien dices, que tener esa visión amplia hacia resultados, indicadores, objetivos, hacia logros, hacia qué queremos hacer, sin perder de vista al ser humano, a la persona, porque es con quien trabajamos y con quien gestionamos el logro de estos resultados. Y juntos, tanto organizaciones como personas van a ir generando el entorno adecuado para ir llevando a cabo esta evolución, esta transición, como tú bien decías. Y si lo piensas así, pues hoy cuando hablamos de liderazgo es prácticamente sinónimo de tener esas habilidades relacionales, esas famosas soft skills que hoy en día son más estratégicas y más poderosas que nunca. Hay autores que incluso dicen, bueno, no hablemos de soft skills, hablemos de power skills. Me parece un poquito exagerado, pero comparto la línea, comparto esa visión de que cada vez son habilidades más estratégicas, más poderosas, y que son la diferencia que van a marcar el rumbo del liderazgo. Habilidades blandas pero poderosas, digámoslo así. Sí, bien, me gusta eso. Efraín, sobre este mismo tema, ¿cómo se percibe o cómo se ve un liderazgo humano dentro de una organización? Al final, el líder trabaja con su equipo, pero también permea la organización, digamos, hacia el exterior, ¿no es así? Hacia el interior y hacia el exterior. Un líder genera cultura, un líder genera microclimas dentro de su equipo, me refiero a climas laborales, que cuando se van permeando y cuando se van ampliando, conforman tanto la cultura como el clima organizacional mayor. Entonces, por supuesto, el líder es quien tiene la mayor responsabilidad y la mayor parte de generar ese cambio de paradigma y este liderazgo humano. ¿Y cómo se ve en la práctica? Se ve cuando tenemos líderes que realmente escuchan, líderes accesibles que preguntan, que dan retroalimentación con una intención positiva de construcción, de desarrollo, de ir potenciando cada vez más las habilidades y los logros de las personas. Son estos líderes que se vuelven pues por completo embajadores de su propio equipo, que exponen también a su equipo a nuevos retos, a mostrar cuáles son sus logros y cuáles son su parte de responsabilidad en lo que se ha logrado entre todos, es decir, que comparten esos logros, esos objetivos a los que estamos llegando, dándoles su espacio a cada persona y haciéndolos ver como también parte clave de haber logrado determinado éxito, determinado objetivo. En ese mismo sentido son líderes que celebran en ese conjunto los logros y que saben manejar también los errores como oportunidades de aprendizaje. Sobre todo estos líderes tienen una característica importante, que son coherentes, que no hablan y se llenan la boca nada más de conceptos humanistas o de vanguardia o de discursos huecos, ¿no? Hablan mucho de bienestar o de liderazgo, de equipos, etcétera, sino que en realidad ese discurso lo acompañan con acciones muy puntuales y muy congruentes con cómo se quieren ellos mostrar y de qué están convencidos. Por ejemplo, ellos son los primeros en proteger a su equipo a través de su tiempo, su carga de trabajo, sus posibilidades de desarrollo y de crecimiento, y que saben que el potenciar a los miembros de su equipo para que lleguen a nuevos retos, a nuevos puestos, etcétera, pues al final del día también los van a potenciar a ellos. No es que compitan con los miembros de su equipo, sino que los empujan a llegar más allá, para ellos mismos también ir brillando e ir generando esa contextualización donde el talento y lo personal y lo humano realmente son valorados y aprovechados al máximo por líderes y por las organizaciones. Ahora que te escuchaba hablar sobre los microclimas, ¿cómo es importante esta parte de que el líder genere precisamente esa atmósfera, ese entorno de seguridad, ese entorno
de cuidado, un autocuidado colectivo, ¿no? Podríamos llamarlo así. Sí, un autocuidado colectivo bien, porque finalmente es el líder quien se cuida a sí mismo, quien cuida a su equipo, pero que también da esa conciencia y ese ejemplo de, bueno, yo me cuido, ustedes tienen que cuidarse y todos tenemos que cuidarnos, ¿no? Son esas personas que pues finalmente también retroalimentan al equipo cuando ven que están muy estresados, cuando ven que tienen que bajar en determinado momento tal vez el ritmo o el momento que están viviendo para, como tú bien dices, cuidarnos entre todos. Genial, esto me parece genial. Pero ahora vamos a ver la contraparte. ¿Cuáles son los errores que puede cometer un líder al intentar volverse más humano? Qué buena pregunta, Edgardo, porque tienes razón, no nos podemos quedar únicamente en la intención. Y si la intención no va acompañada con una estrategia, con una metodología, con una técnica, pues podemos descarrilar nuestros propios esfuerzos y hacer que estos pierdan relevancia o que no sean tan tomados en cuenta en la organización. Algunos errores frecuentes que yo he visto, creo que el más fundamental es confundir el ser empáticos y el poner a las personas en el centro de la organización con el ser complacientes. No se trata de únicamente ceder frente a los caprichos o ceder frente a cualquier expectativa, necesidad o solicitud de las personas. No, se trata de ser estratégicos. Sí, de escuchar, pero de escuchar con intencionalidad. Si a lo mejor dentro de mi equipo me están solicitando cierto tipo de desarrollo, cierto tipo de capacitación, cierto tipo de esquema de trabajo, se puede escuchar, se puede analizar y se puede dar una respuesta clara que puede ser o no positiva. Un líder, aún con sentido humano, también sabe poner límites claros. Pensémoslo así. Si un líder que quiere escuchar, que quiere desarrollar, que quiere mantener ese sentido humano, está a cargo, por ejemplo, de una línea de producción en una organización, en una fábrica, en alguna organización de manufactura, por ejemplo, y su equipo le pide a gritos tener mayor flexibilidad y hacer home office, pues es difícil, ¿no? ¿Se pueden encontrar esquemas de trabajo híbridos? Sí. ¿Se puede jugar a lo mejor ahí con turnos de trabajo? Sí. ¿Se puede desarrollar a lo mejor nuevas habilidades o nuevos esquemas para aprovechar esa expertise de diferentes maneras y que se puedan hacer determinadas actividades en casa? Sí. Pero la naturaleza del trabajo no da para generar un esquema de home office. ¿Por qué? Porque a lo mejor el equipo, la maquinaria, la línea está en el centro productivo. A lo mejor ese es un ejemplo muy burdo o muy grueso. Sin embargo, se presentan muchas veces este tipo de paradojas. Yo quiero ser más humano, más centrado en ti. Eso no significa que tenga que ceder a todo. Eso significa que tengo que escuchar, que prestar atención, pero también ser estratégico e identificar hasta dónde se puede. Y si hay alguna cuestión que no encuentro cómo, pues también abrirlo. Ver cómo podemos generar estrategias para encontrar lo mejor de ambas perspectivas, tanto lo organizacional como lo humano, para llegar a esos objetivos escuchando a las personas. Y bueno, y el otro gran error que yo observo mucho y que creo que ya platicamos un poquito, es cuando el líder cae en la incongruencia. Cuando hablamos mucho de ser humanos, de empatía, de etcétera, pero no dan el ejemplo. Cuando dicen, por ejemplo, yo confío en mi equipo, pero no dan un paso sin haber revisado, sin haber centralizado, sin haber pedido volver a generarlo todo. Y eso al final del día genera, pues, retrabajos, falta de confianza, desconexión con las personas. O también esas personas que sobreexplican y explican y dicen y analizan, pero no deciden, no actúan, no voltean a ver la riqueza de opiniones de su equipo. Entonces, cuando encontramos todo este tipo de incongruencias, es que el liderazgo, en vez de fortalecerse y generar ese sentido de cambio, en realidad se diluye, se fragmenta, encuentra grietas, y eso hace que pues estos esfuerzos se vuelvan vacíos, se vuelvan llanos. Fíjate también otra cosa que se presenta mucho, ¿no? El decir, es que en esta organización somos como familia. Cuando yo escucho eso, para mí es una red flag, ¿no? Porque muchas veces esconde malas prácticas, esconde temas de por ser familia tenemos que ser leales, y por ser leales
reales tenemos que aguantar diferentes esquemas de trabajo, de sobreexigencia, de horarios extendidos, etcétera, ¿no? Habrá, por supuesto, como siempre, líderes que lo digan de corazón y con un sentido positivo, sí, pero retomemos la perspectiva de qué significa cuando estamos diciendo es que en esta organización somos como familia, porque muchas veces no deja ver buenas prácticas, sino que puede esconder muchos otros temas por debajo que en vez de fortalecer este liderazgo humano también pueden hacernos caer en incongruencias. Me llama mucho la atención en la primera parte de lo que abordabas sobre que no debe ser, el líder no debe ser complaciente, pero sí abierto al diálogo. Al final del día, el diálogo, la conversación siempre se vuelve una herramienta fundamental en todo esto, ¿no? Por supuesto, absolutamente, y lo hemos dicho en varias ocasiones acá, la conversación, la comunicación es la herramienta por excelencia de los líderes. ¿Por qué? Porque tratamos con personas. ¿Y cómo tratamos con ellas? Pues así, a través de la comunicación, a través de la conversación, a través de procesos que tienen que ver con personas, con seres humanos. Y la mejor manera de entendernos es esa, es comunicándonos. Y hay diferentes formas de comunicación, por supuesto, pero esa es la base sobre la cual podemos construir confianza, podemos construir relaciones, podemos construir equipos, y mientras vamos generando esto, confianza, comunicación, relaciones y colaboración, allí es donde podemos construir resultados. Excelente, Efraín. Vamos a un punto también relacionado con esto. Pero ¿cómo se puede equilibrar la presión que se tiene por dar resultados con el cuidado de las personas? Muy fácil, tomando conciencia de que necesitamos balancear ambos elementos. ¿A qué me refiero con esto? No podemos vivir en modo urgencia ni bomberazo todo el tiempo. Eso no es viable. Entonces, para poder balancear cuando tenemos un esquema de trabajo en el cual la constante es eso, es la urgencia, es el bomberazo, es el trabajo contrarreloj, lo que tenemos es que empezar a planificar mucho mejor. Y sí, resolver, pero dar un paso atrás para ver por qué se están presentando estas urgencias. A lo mejor falta equipo, a lo mejor faltan procesos, a lo mejor faltan determinados elementos que están haciendo que todo lo que estamos generando se vuelva urgente. Y eso significa que hay algo que no está funcionando bien. Entonces, lo primero que hay que hacer es corregir, identificar cuáles son esas fallas o esas causas raíz de este tipo de situación y empezarlas a corregir para poder planificar mucho mejor el trabajo. Ahora, una vez hecho eso, te decía, hay que balancear. Es cierto, nunca estaremos exentos de una urgencia, de alguna cuestión que tenemos que resolver a contrarreloj. Sí, pero eso no puede ser la norma. Cuando se presenta eso, claro, podemos recurrir a nuestro equipo y solicitar un poco más de empeño, un poco más de compromiso, un poco más incluso de horas laborales, pero con esa conciencia. No puede ser la norma. No puede ser la norma el estar trabajando bajo este tipo de bomberazos. Y cuando nosotros sabemos balancear esto y frente a una urgencia solicitamos esa ayuda de forma extemporánea, la gente lo entiende. Porque cuando estamos en modo, digamos, natural, en modo neutral de trabajo, allí es donde viene la otra parte de la balanza. Tenemos que poner allí al centro las necesidades de las personas. Y es ahí donde nos podemos volver más flexibles. Si las personas necesitan más tiempo para ellas mismas, pues atender una situación familiar, atender una situación personal, atender inclusive algún otro tema que necesiten hacer, pues podemos lograr esa flexibilidad bajo esta consigna de balance. Habrá momentos en los cuales como organización, como equipo, toca también echar ese hombro para poder apoyar a los miembros del equipo y poderlos apoyar en esos momentos clave, como también al revés. Hay momentos en los cuales será necesario lograr el apoyo de todo el equipo para sacar adelante un proyecto, una iniciativa, un entregable, pero no podemos vivir en ninguno de los dos extremos todo el tiempo. Escuchándote me doy cuenta precisamente de cómo el balance es una parte importante también de todo esto, todo el momento de trabajar con el equipo. Y me llama mucho la atención también porque, retomando un poco de lo que hablábamos en la pregunta anterior, al final todo esto tiene que ver con acciones y comunicación específicamente, ¿no? El hablar. Claro.
el hablarlo y, como decíamos, el ser congruente. ¿Cómo voy a ser congruente? Poniendo en la práctica lo que acabo de decir. Entonces, si no se hablan práctica diaria y mi comunicación, te decíamos, es ahí donde estamos siendo incongruentes. Y en esas incongruencias es donde se empiezan a ver las fallas de liderazgo. Es donde el equipo observa que mi líder pues no está haciendo lo que nos dicen, no está siendo congruente, no está siendo alineado. Y por allí es por donde se empieza a diluir esa figura, ese posicionamiento y esa capacidad también de ser confiable del líder frente al equipo. Hasta este momento hemos estado abordando temas muy claramente que debemos de utilizar un liderazgo más humano y más cercano con las personas. Ya hablamos también de la manera de cómo hacerlo, los errores que se pueden cometer y que hay que evitar. También mencionaste algo que me llama mucho la atención nuevamente, que es una herramienta determinante para ello, que es la conversación. Yo creo que este punto lo vamos a abordar en la segunda parte de esta conversación porque el tiempo apremia. Pues muchísimas gracias y pues podemos continuar hablando sobre esto que la verdad es bien interesante y pues como te decía en un inicio, creo que es lo que permea este espíritu en Ideas sobre Liderazgo, el espíritu de todos nuestros temas, de todas nuestras charlas, de todos nuestros invitados. Ese ver por un liderazgo cada vez más humano, más presente, más consciente, diría yo también. Así que bueno, pues con muchísimo gusto podemos abordarlo en una siguiente conversación, Edgardo. Yo encantado de pues estar también de este otro lado, como un poquito entrevistado y pues seguir abonando con estas nuevas ideas. Así que muchas gracias por traer el tema a la mesa, Edgardo. Gracias a ti por todo lo que hemos estado hablando. Creo que arroja mucha luz para todos los que te escuchamos. Y pues bueno, vamos a despedirnos por esta vez, pero nos vemos en la segunda parte de la conversación. Claro que sí, muchísimas gracias, Edgardo, y pues a todos ustedes que nos están escuchando como cada semana, gracias por estar aquí. También los invitamos a que vean toda nuestra oferta de retos, experiencias, materiales para ser cada vez mejores líderes en nuestro campus. Y como siempre, por ahora me despido. Yo soy Efraín Zapata, te mando un fuerte abrazo y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo. El contenido de este podcast es original de Ideas sobre Liderazgo. La conducción y coordinación general están a cargo de Efraín Zapata. La producción es realizada por Edgardo Bustamante. Ideas sobre Liderazgo es una comunidad orientada a mejorar las prácticas de liderazgo y desarrollo de las personas y sus organizaciones.